queridos estudiantes. Ahí se vienen uniendo más personas, qué bueno, porque son hartos los que se inscribieron en la academia, en las distintas áreas, pero de repente hay algunos que faltan. Ojalá no sea muy seguido, porque al menos aquellos que sí quieren ingresar a la educación superior, se están jugando aquí su preparación para que les vaya bien. ¿Les parece que comencemos? Dedito para arriba, dedito para abajo. Dice sí, a Francisca. Comenzamos entonces. Bien, ustedes saben que la prueba de Historia y Ciencias Sociales es una prueba electiva. En la sesión de introducción estuvimos viendo cuáles eran las carreras, ¿cierto?, que requerían esta prueba, y nos dimos cuenta que son muchas más de las que a veces creemos. Por lo tanto, deben tener muy claro. Ahí Vicente nos dice que se tiene que retirar antes, no importa, chiquillos, no. No es fundamental que ustedes justifiquen, esto lo hacemos por ustedes, si se tienen que ir antes o llegar a veces tarde, no importa. Solo los motivamos a que asistan, porque en el fondo nosotros tenemos que hacer las clases igual, pero para ustedes va a implicar que hay ciertas preguntas en la prueba que van a poder enfrentar bien si están asistiendo a la academia, y otras que quizás se las van a perder. Buenas tardes, Kimberly. Disculpe, ¿tengo que poner mi nombre y establecimiento? Sí. Lo ideal es que lo pongan en el chat. Algunos ya lo hicieron, pero no todos. Ya, mientras ustedes colocan su nombre en el chat, se acomodan, nosotros ya vamos a dar inicio porque tenemos poquito tiempo, no queremos robarle toda su tarde, y como dijimos, después a las 4 en punto comienza la preparación de comprensión lectora. Les doy la bienvenida a todos y todas quienes han llegado hoy día a prepararse en Historia y Ciencias Sociales. Como les decía, esta es una prueba electiva. Aquí en la academia hemos tenido solo una sesión, porque en la segunda semana de academia tocó que el equipo psicoeducativo ocupara esta hora con el módulo de apoyo para enfrentar la prueba. Para quienes no vinieron la primera vez, les cuento que la presentación, así como del resto de las pruebas, las pueden encontrar en Aula PEM, ¿de acuerdo? En Aula PEM, entonces están todos los videos, por si se pierden alguna sesión o alguna clase de la academia, y también todas las presentaciones. Entonces, esa vez, si se acuerdan, estuvimos revisando que hay muchas carreras que piden esta prueba electiva, y a veces son carreras que no nos habíamos imaginado. Por lo tanto, si bien esta no es una prueba obligatoria, es súper importante que sepan si se las van a pedir o no en aquellas carreras que a ustedes les gustan. Al margen de eso, también analizamos que vienen 3 grandes temas en esta prueba, que son historia contemporánea a nivel mundial, de América Latina y de Chile, formación ciudadana y economía y sociedad. ¿De acuerdo? La vez pasada nosotros alcanzamos a ver una pregunta, y hoy día nos vamos a ir con todas las preguntas de formación ciudadana. Aquí en el PPT yo les tengo el calendario de cuándo toca específicamente historia, y ustedes van chequeando su asistencia. Esta es nuestra segunda sesión. Y les ponemos un corazoncito porque los queremos mucho.
Eje de formación ciudadana, mis queridos estudiantes. ¿Qué les van a preguntar en esta parte de la prueba? Que tengan en cuenta las características de la sociedad contemporánea, es decir, del periodo más reciente de nuestra historia, y por sobre todo que lo contextualicen a nuestro país. ¿Ya? Las preguntas de formación ciudadana están relacionadas con Chile particularmente, no así el eje de la parte de historia propiamente tal, que se aborda todo a nivel mundial. Aquí en formación ciudadana, las preguntas se contextualizan en Chile, es decir, los ejemplos son de lo que está pasando en nuestro país en la actualidad, sobre todo en las últimas décadas. Y por lo tanto, tiene que ver mucho con los derechos humanos, con el Estado de nuestro país, como les había contado, con la participación ciudadana, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, pero en formación ciudadana también entra otro tema, no solo lo que tiene que ver con la participación política y ciudadana, sino también temas de medio ambiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dicho eso, mis queridos estudiantes, justamente en la primera sesión empezamos a revisar la primera pregunta modelo y quedó allí planteada. Quienes estuvieron, vayan haciendo memoria, porque vamos a pasar a preguntas nuevas, pero esta pregunta no puede quedar sin respuesta. Es una pregunta modelo que está vigente para el proceso de admisión 2022, y si se acuerdan, lo que revisamos es que el desarrollo sostenible se basaba en no comprometer a las generaciones futuras en su satisfacción de necesidades. Entonces, para alcanzar ese propósito, los países en general, y por supuesto el nuestro, tienen que crecer, pero crecer de una manera sostenible, no crecer explotando exageradamente todos los recursos. Y ahí las alternativas que se les daban eran cómo el Estado chileno puede lograr este desafío. Es decir, ¿qué desafío se le presenta? ¿Hay alguien que se acuerde de la respuesta? ¿Alcanzamos a analizar algo, chiquillos? Idealmente, mis pequeños vayan encendiendo el micrófono cuando puedan, y si no, lo ponen en el chat. Francisca dice que es la C. ¿Y qué piensan los compañeros? ¿Será la C? Pongan en el chat. Me conformo con alguien más que participe. Miren. Yo igual creo que es la C, pero estoy entre la C ¿Ya? y la... Espérame, me he perdido. Y la A, pero nada, no estoy tan segura. Voy más por la C. Ya. Bueno, si responden la C, y ojalá el resto de los compañeros nos esté siguiendo, si responden la C, bingo, van a tener el puntaje en la PDT de Historia y Ciencias Sociales porque es la C, y les voy a explicar por qué. Promover modelos de consumo basados en el uso responsable de los recursos naturales. Es decir, cuando hablamos de modelo, nos referimos a que haya un plan a nivel país, es decir, una forma organizada de cómo consumir de manera responsable, respetando los recursos naturales. Podría ser la A, como decía su compañera, pero la A tiene un problemita porque dice priorizar el obtener ganancias a partir de la explotación de los recursos no renovables. Y los recursos no renovables, el nombre lo dice, se acaban, como por ejemplo los recursos mineros. Por lo tanto, si son no renovables, siempre hay que cuidarlos, no se puede incrementar su explotación para que
un país crezca, porque claro, trae muchas ganancias, pero estamos terminando con esos recursos, no vuelven a aparecer en la naturaleza, por lo tanto, estamos comprometiendo el que las generaciones futuras tengan acceso a ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre que aparezca esta idea de que hay que explotar más los recursos no renovables, eso no es. Después dice incrementar los puestos de trabajo en el sector primario de la economía. ¿Cuál es el sector primario? ¿Se acuerdan eso de los sectores económicos, primario, secundario, terciario? ¿Cuáles son del primario? Ay, no sé, no estoy segura, pero es de dónde provienen los productos, ¿no? Eso era. Sí, y aunque no estén seguras siempre, atrévanse a decirlo porque así yo puedo ir explicando de acuerdo a lo que ustedes saben. Claro, pues el sector primario es la explotación precisamente de los recursos naturales con que cuenta un país principalmente. Entonces, en el sector primario de la economía está la pesca, la agricultura, la ganadería. Ese es el sector primario, la minería. No así el sector secundario y el terciario. En el secundario está la industrialización y en el terciario están los servicios. Entonces, lógicamente, a ningún país le conviene crecer en el sector primario, aunque parezca muy bonito, porque es el sector que explota los recursos naturales. Por lo tanto, tiene que crecer en otros sectores de la economía si quiere tener un desarrollo sustentable. Porque si aumentan los puestos de trabajo en la pesca, en la agricultura, en otras áreas del sector primario, lo que está haciendo es agotar recursos. Por lo tanto, eso no se debe incrementar. Está bien que exista en un país, pero no es un sector que tenga que crecer. Porque si ustedes se fijan, los países desarrollados, los que tienen más platita, ellos cuidan mucho sus recursos naturales y se dedican a otros sectores de la economía. Lo que hacen ellos es industrializar los recursos. Por ejemplo, nuestro país tiene el error de que manda el cobre casi en bruto, como una materia prima. Eso es una parte importante del sostenimiento económico de Chile, pero perfectamente podría tener industrias para hacer productos con ese cobre y así tener un valor agregado. En cambio lo vende y después China hace esos productos y vende los productos al resto del mundo e incluso a nosotros, y nosotros tenemos que pagarle por esa manufactura. Entonces, siempre es bueno que un país crezca en industrialización, pero de manera responsable, sin contaminar, en tecnologías, en los distintos tipos de servicios, que crezca su capital humano, es decir, su capacidad intelectual para crecer, para crear. Y todo lo que tenga que ver con explotar recursos naturales no es favorable. Si suprime el Estado los bienes que vienen de la industria, no podría, ¿cómo podríamos dejar de importar? Complicado, ¿verdad? Porque necesitamos comprar productos para que el país siga funcionando, por lo tanto, suprimir esa importación no es una solución. Aumentar la compra de combustibles fósiles provenientes de otros países tampoco es una solución porque los combustibles fósiles son contaminantes. Por lo tanto, los produzcamos aquí o los compremos en otro país, vamos a estar aumentando la contaminación. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que les pregunten sobre las actividades económicas, pero relacionadas con la sostenibilidad, ustedes hagan esta relación lógica de que todo lo que tiene que ver con el sector primario, con los puestos de trabajo de esas actividades donde se explotan recursos naturales, nunca es favorable. Puede sonar bonito, hagamos crecer la agricultura,
pero se produce, por ejemplo, un agotamiento de los suelos. Entonces, claro, cada actividad primaria es importante, pero no es así como crecen los países. ¿Por qué? Porque además esas labores son más mal pagadas que las de otros sectores de la economía, por ejemplo, y así como les explicaba, se produce agotamiento de los recursos. ¿Ya? Entonces siempre opten por una alternativa que tenga que ver con otros sectores económicos. Entonces aquí la pregunta, chiquillos, para cerrar era, ¿qué desafío tiene Chile frente a eso? El Estado chileno, que es este ente que nosotros no vemos, porque no vemos al Estado, sabemos que el Estado es un concepto que nos organiza, que nos administra como país, pero no lo vemos, vemos a los gobernantes que administran ese Estado. El desafío que se le presenta, como dijeron sus compañeras, es promover un modelo que esté basado en el uso responsable de los recursos naturales, es decir, consumir de manera responsable. ¿Ya? Eso es importante. Eso lo tiene que promover el Estado, es decir, las personas podemos llevar a cabo acciones. Seguramente ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, que hay muchas personas que se organizan bajo este concepto de la economía cíclica, es decir, de hacer, o la economía circular, que es hacer justamente circular los productos, darle un nuevo uso. Pero no, hay una responsabilidad ciudadana, pero no son los únicos que tienen que hacer algo. Aquí la pregunta era en respecto del Estado y por lo tanto la respuesta era que el Estado tiene que promover que el consumo sea más responsable. ¿Alguien que quiera comentar? Me interesa que no se queden con dudas si hay alguna alternativa que a ustedes les parecía que era la correcta y no era. Pregunten porque estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, si no podríamos dar una clase entera en una pregunta, pero la idea es que les quede claro, que podamos nosotros los profesores resolver las dudas que tengan y para eso tienen que preguntar. ¿Hay alguien, por ejemplo, que no esté de acuerdo con que era la C o le quedó dando vuelta de por qué no era otra alternativa? No, pero está claro. Y a mi niña. Gracias por interactuar. Tenemos una segunda pregunta para ustedes. Vicente también dice que quedó claro. Ya. Cuando ustedes quieran más explicaciones, pídanmelas, ¿de acuerdo? Porque como les decía, estoy tratando de explicarlo de una forma bien simple, porque si no nos quedaríamos pegados en un tema. Pero cuando ustedes lo necesiten, nos quedamos ahí detenidos analizando. Ya, mis niños, aquí no les voy a dar ninguna pista y voy a esperar que ustedes me den la respuesta, que se atrevan a contestar todos. No importa si no aciertan, porque eso estamos haciendo, preparándonos, aprendiendo para la prueba. Y no tenemos por qué saberlo todo, aún nos quedan varios meses para rendirla y en eso estamos, estudiando. Miren, la pregunta dice, la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿cierto?, de la ONU, sobre el cambio climático, ¿se acuerdan de este concepto del cambio climático? Se ve harto en geografía. Sí, son los cambios que está experimentando el mundo. Los cambios en el clima, ¿cierto? El nombre lo dice, y esos cambios en el clima. Recuerden que el clima tiene ciertos elementos que lo componen. No estamos hablando de todo el sistema natural, de todo el ecosistema, estamos hablando solo del cambio en el clima. Y el clima se compone de las temperaturas, las lluvias, los vientos, las precipitaciones y la presión atmosférica. ¿Ya?
Pero ustedes ya saben que se habla mucho de cambio climático hoy día, ¿verdad? Por lo tanto, las organizaciones supranacionales, es decir, aquellas que han sido creadas a nivel mundial para hacerse cargo de algunos problemas, incentivar a los países a que tomen las consideraciones que ellos dicen, están preocupadas del cambio climático también. Y una de las que está preocupada es la ONU. Según esta organización, el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. O sea, somos las personas, los sujetos, los individuos, los que estamos alterando la composición de la atmósfera a nivel mundial. Somos nosotros. Son las acciones que nosotros realizamos las que están generando el cambio climático. Y los científicos se dedican a observar esos cambios, ¿cierto?, en un periodo determinado y van estableciendo comparaciones. Recordemos que el clima es algo que se mide en periodos amplios de tiempo, ¿cierto? ¿Alguna vez sus profesores les han dicho que hay una diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima? El clima no es lo que pasa todos los días. Si hoy hay 17 grados, eso es el tiempo meteorológico. Por eso lo dan todos los días en las noticias. El clima tiene que ver con esas mediciones que se van haciendo que son más permanentes. Día tras día los científicos van midiendo los elementos del clima, que como les decía son la presión, los vientos, las precipitaciones, las temperaturas, la humedad, y después de un largo periodo entonces dicen, el clima de tal lugar tiene estas características, o el clima de este lugar está cambiando. Bueno, el asunto es que las Naciones Unidas está preocupada del cambio climático. Como dice allí, si leen comprensivamente, esta organización afirma que es la actividad humana, o sea, lo que hacemos las personas, lo que va cambiando la atmósfera, la variabilidad natural del clima. Por lo tanto, se le dan varias opciones y lo que se pregunta es cuál de esas siguientes opciones constituye una consecuencia que se puede observar en el territorio nacional producto del cambio climático. Yo les contaba al principio de esta clase que todas las preguntas de formación ciudadana tienen que ver principalmente con nuestro país. Son temas mundiales, pero siempre se le pide al estudiante que lo aterrice a nuestro país, lo cual es muy favorable porque es lo que ustedes más conocen. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Los voy a dejar que piensen un poquito porque los quiero a todos con una respuesta. Profe, ¿qué es incremento? Aumento. A ver. Sofía dice que es la C. Daniel dice, ¿ya? Diga nomás. La E. Como que están todos entre dos alternativas. Francisca dice la C o la E. Daniel también la C o la E. Paula la C. Vicente la E. B o C, ahí apareció otra. La mayoría entre C y E. Sí. Ya.
¿Se atreve alguien a decir por qué? ¿O ya es mucho pedir? Es que por lo general el cambio climático va por el aumento de temperatura, entonces al aumentar las temperaturas disminuye la lluvia, entonces yo creo que es la E. Ya, es una buena respuesta. Sí, el cambio climático, uno de los aspectos más importantes es que aumenta la temperatura promedio a nivel mundial. Ese aumento no es un aumento así de 10 o de 20 grados, sino que es un aumento paulatino de 1 grado, 2 grados, 3 grados. Eso es lo que se ha medido en las últimas décadas. Pero aunque sea poquito, el aumento en promedio de las temperaturas a nivel mundial, los efectos que provoca en un ecosistema que está acostumbrado a temperaturas un poquito más bajas son tremendos. Pero esos efectos naturalmente se van reflejando de distinta manera en los países porque los países tienen distintas características en su geografía, distintas características geográfico-físicas, ¿verdad? Por lo tanto, las repercusiones, las consecuencias de este cambio climático van a ir variando de país a país. Ya. ¿Alguien más que se atreva con una explicación? Yo creo que es la C, además de que dice por el aumento de la desertificación, me había fijado en lo de la pérdida de propiedades de los suelos y me había acordado, muy lamentablemente, hay un lugar muy bonito que a mí me encantaba, que se había quemado entero. Hubo, ¿cómo se llama? Hubo un incendio forestal muy enorme allá en el campo donde antes vivía y al final nunca se supo la causa de que se había provocado. Wow. Y todo eso antes que era todo verdecito quedó todo seco. Claro, los incendios forestales, si bien son causados en la mayoría de los casos por actividad humana, también se ven incrementados o aumentados como efectos de la alza de las temperaturas, por lo tanto tiene que ver con el cambio climático también. La mayoría se inclina por la C y la E. Siempre hagan, chiquillos, por lo menos yo lo recomiendo para esta prueba de historia y ciencias sociales, ir por descarte. Porque en todas las preguntas les van a aparecer alternativas que no tienen nada que ver y que fácil uno las va marcando en el facsímil, no son, ¿cierto? Y después uno se está craneando, a veces de inmediato identificar la correcta, pero a veces tiene 2 opciones o hasta 3 opciones. La idea no es que lean y la primera que les pareció sí, la marcan y pasan a la siguiente pregunta, porque en una de esas era una pregunta media pilladora. Entonces, mi consejo es que marquen las que no son y se quedan analizando en los 2 minutos que tienen las que sí creen que pueden ser. La A dice la reducción de las temperaturas máximas registradas en la zona central. Esa no puede ser por ninguna parte porque el cambio climático implica aumento de las temperaturas, ¿cierto? Por lo tanto, si hay una alternativa que dice que en nuestro país han bajado las temperaturas, esa alternativa no puede ser. En ninguna zona del país, ni en la central, ni en la norte grande, ni norte chico, ni sur, ni extremo sur, ninguna. ¿Ya? Después dice, esa es, como decíamos, fácil de descartar porque cambio climático, aumento de temperaturas, por lo tanto, si la opción dice reducción de temperatura, la tarjamos. La segunda también es fácil de descartar, según yo. ¿Por qué? Diga. Porque estamos en sequía, es imposible que hayamos aumentado el agua del lago. ¿Ya? Dice, el incremento de los niveles de agua en los lagos y lagunas de alta montaña. Recordemos, sí, que el agua es siempre la misma cantidad a nivel mundial, solo que va, ¿cierto?, por el ciclo del agua dando vueltas
y funcionando de distinta manera, y evidentemente el cambio climático también afecta a las precipitaciones. Pero aumento de los niveles del agua en lagos y lagunas de alta montaña no es. Sí, recordemos que el cambio climático provoca derretimiento de los glaciales, por lo tanto eso hace que sí aumente el agua en lagos y lagunas, incluso en el nivel del mar, en ciertos lugares, pero no en la alta montaña. ¿Ya? La descartamos. Pero ojo con eso, porque si aumentan las temperaturas, se derriten los hielos, y si se derriten los hielos, esa agua no desaparece, se va a algún lugar. ¿A dónde? A las aguas superficiales principalmente, lagos, lagunas, ríos, mar, lo cual es un tremendo problema también. Puede aumentar la productividad de las aguas marinas y por lo tanto de la pesca. Habrá más productos y por lo tanto podemos extraer más productos del mar. No creo que afecte la cantidad del agua en la cantidad de pececitos que hay ahí. ¿Ya? O sea, creo que no afecta nada si hay más agua o menos agua. Si al estar explotando la pesca va a haber disminución sí o sí. ¿Ya? Miren, aquí en el chat, de hecho, Vanessa había justamente explicado, se derriten los glaciales con el cambio climático, que es lo que les decía recién, ténganlo en cuenta para alguna pregunta. Y al derretirse, como les decía, esa agua se tiene que ir a alguna parte y provoca un problema. Francisca dice, no, al contrario. ¿Por qué al contrario, Francis? ¿Por qué con el cambio climático no aumenta la productividad de las aguas marinas? Cambio climático, aumento de temperaturas, lo que ocasiona una serie de problemas. La productividad es algo positivo, o sea, de alguna manera el tener más productos para extraer, que los productos del mar se multipliquen y por lo tanto que no se agoten. Daniel dice que él cree que disminuye la productividad porque el cambio climático afecta a la biodiversidad. Hoy que son habilosos, dan muy buenas observaciones. ¿Se acuerdan del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño? Sí, es de la marea, ¿no? Pero no estoy segura si es el del niño o la niña. No estoy muy pero sé que uno baja y Pero uno sube. bien. Esa pregunta, bueno, ese tema no aparece aquí en la pregunta, pero se los hago recordar porque cuando uno aprende el fenómeno de la niña y del niño, aprende que las aguas marinas más frías tienen más productos marinos y las aguas marinas más cálidas tienen menos productos marinos. Esa es la relación. Aguas frías, crece la biodiversidad. Con las aguas calientes no se produce eso. ¿De acuerdo? Entonces, en Chile, de hecho, la mayoría de las aguas de nuestras costas son bastante frías, por eso que tenemos tantos productos. Somos realmente, además de tener una larga costa, es por las características de nuestro mar. Si las aguas son frías, hay más productos para pescar. Pero eso no pasa con el cambio climático, porque si estamos hablando que la temperatura sube, entonces no podría estar bajando en los mares y por lo tanto, si no hay una baja de las temperaturas, no se produce un aumento de la pesca. Y además, como explicaba Francisca, el cambio climático afecta a toda la biodiversidad que tiende a desaparecer más que a crecer porque este cambio está afectando los lugares donde ellos viven. Y como dice Daniel, lo mismo, incluso podría disminuir la productividad. La E era una alternativa que varios creían. ¿Por qué pensaban que podía ser esa, chiquillos?
disminución de las lluvias en la costa en comparación al interior, a los valles, a la precordillera, a la montaña. Sería al revés, dice Vanessa. Bien. Hay varias alternativas que descartar en esta pregunta. Algunas era más fácil descartarlas, otras era más complicado y había que analizarlas un poquito. En esta ocasión nosotros tenemos más tiempo, pero cuando ustedes estén frente a la prueba, acuérdense de dedicarle, ojalá, un promedio de 2 minutitos a cada pregunta. Algunas las van a resolver en menos de ese tiempo, para otras van a necesitar mucho más. Si consideran que se están quedando pegados, la dejan ahí pendiente y pasan a otra. Pero sí tienen que tomarse un tiempo ¿Cuántas para preguntas analizar. son por prueba? Todas las pruebas tienen distinta cantidad de preguntas y la prueba de historia tiene 65 preguntas, pero solamente 60 van a contar para el puntaje. Las otras 5 ¿Y el son como tiempo? de prueba. 2 horas. Es que yo no la tengo que ver este año, la tengo que ver el otro año. Sí, La voy a por ver eso les decía, es como la prueba de historia no son tantas preguntas y es un promedio de tiempo como de 2 minutos, que es más o menos lo que es como el tiempo aproximado para todas las pruebas en relación a cuánto dura la prueba y cuántas preguntas tiene. Siempre van a ser como 2 minutitos por pregunta, ¿ya? Pero más importante que todo es que ustedes logren contestar una cantidad importante y que ojalá de esas estén bien contestadas para que vayan sumando puntaje, ¿ya? Por eso es importante el análisis, Profe, no y cada responder. carrera tiene que tener un puntaje distinto, ¿cierto? ¿Cómo? Cada carrera. Sí, cada carrera tiene que tener un puntaje distinto de cada prueba, si no me equivoco. Sí, sí, por supuesto, Y si yo quiero estudiar Derecho, ¿cuánto puntaje necesito en historia? harto. Derecho es una de las carreras que más pide porque historia es lo más cercano a derecho, mucho más que ciencia. ¿Por qué? Porque historia requiere muchas habilidades relacionadas con el leer, con el comprender, con la sociedad. De Y hecho, yo eso, me metí a Google a buscar porque yo quiero estudiar Derecho. Y me gusta porque o sea, no tengo malas notas ni en historia ni en lenguaje. ¿ya? Entonces, como que me gusta leer, me gusta como informarme de a poquito, ir averiguando. Y salió que tenía que dar esta prueba y yo quedé como que yo no sabía que tenía que dar la de historia. O Sí, la sea, de historia. tengo promedio 6,7 en historia Ah, muy general, bien, muy bien. pero igual me da miedo. Así, sacar poco puntaje, no sé. Es que es un desafío y los desafíos a veces dan miedo, porque si la prueba estuviese regalada, todos podrían acceder a la educación superior y no hay espacio para que todos estudien en las universidades, institutos o centros de formación técnica. Sí hay muchas Marcela, oportunidades. Díganme, Carlos. colega, sabe que mira, hay una pregunta súper interesante en el chat de Francisca Ruiz que dice lo siguiente, mira, en historia me demoro mucho en leer y responder. ¿Me puede dar alguna recomendación? Me parece muy interesante también esa pregunta. Sí, sí la había leído, Carlos. Quería como cerrar el tema de que me estaban preguntando. ¿Quieres tú responderle, profesor Carlos? Usted, por favor, Marcela. Ah, ya. Es que como usted es el especialista en comprensión lectora, pensé que a lo mejor quería darle una respuesta a Francisca. Eh, Mira, Francisca, para mí como profesora de historia, como yo no soy especialista justamente en comprensión lectora, eh, lo que yo te puedo dar es como una recomendación, pero no de experta. Gracias, Vicente. Nos vemos el próximo jueves. Eh, para mí, en historia, hay que detenerse en las preguntas. O sea, yo no les recomendaría una forma de lectura rápida porque quizás no van a responder la prueba completa de manera correcta, pero cada pregunta
que respondan bien les va sumando. Por lo tanto, siempre traten, Francisca, de, por ejemplo, fijarse en los conceptos claves, si son conceptos claves que ustedes los manejan, y tratar de hacer algún razonamiento, alguna inferencia. El cómo está planteada la pregunta también es clave, que la lean detenidamente, que no se vayan a equivocar en lo que se está preguntando. Pero la verdad es que yo recomiendo detenerse en el análisis. Ahora, si ustedes leen de corrido, sin pensar, esto no tarda 2 minutos, tarda mucho menos. Pero ahí yo diría que se tienen que quedar. Mi recomendación, como les decía, era esa. Si usted lee, Francisca, esto, ¿cuánto se demora? ¿Unos 20 segundos? El enunciado aquí, la introducción. Sí, Quizás unos 10 segundos en la pregunta. Es que me pasa que con los textos largos, por ejemplo, una vez hice un ensayo para demorarme menos y lo leí así todo rápido y respondía como, me daba como 1 minuto por pregunta, 1 minuto y medio. No me fue mal. En cambio, si lo hacía como pausado, me faltaba harto tiempo, pero sí, me iba mejor. Pero ahí significa, Francisca, que yo igual le voy a dar el pase a mi colega Carlitos, porque como decía, yo estoy respondiendo desde una visión de no experta en lectura. Pero si a usted le resulta ir rápido y tiene un promedio de 1.5 por pregunta, eso no es demorarse en leer, eso es hacerlo rápido y resolver en un tiempo menor a el que les da la prueba, por lo tanto les sobra incluso tiempo para poder revisar aquellas que dejó pendientes. Yo les decía que en historia yo recomiendo detenerse porque hay muchas, bueno, yo creo que es algo transversal a las pruebas, pero cuando son, y sobre todo temas de sociedad, por ejemplo, los ejes de formación ciudadana, donde está el tema político de sustentabilidad, ustedes se dan cuenta que es difícil descartar alternativas, porque hay mucha relación entre ellas y no tienen que ver, como el eje de historia, por ejemplo, con respuestas así como tan exactas, tan de datos. Claro, se requiere conocimiento para responder, pero también se requiere habilidades para hacer relaciones entre la información, para acordarse de otros temas dentro de las ciencias sociales. A veces uno, como estábamos relacionando recién, no se acuerda exactamente de esto, pero hace asociaciones con otros temas que sus profesores le pasaron, que vio en las noticias, o en otros medios de comunicación o de estudio. Entonces, yo recomiendo no ir tan rápido. Si alguna la pueden resolver mejor porque les sobra tiempo, bien. Pero yo creo que el consejo es una lectura más comprensiva que rápida. Ya, de todas maneras, me gustaría que el profesor Carlos me pudiera apoyar porque él es experto en este tema. Francisca dice, es que al momento de darle menos tiempo por pregunta, ya, no me fue bien. Claro, yo le había entendido todo al revés a Francisca. Oye, Marcela, pero en todo caso contarle a los estudiantes que justamente en la clase que sigue vamos a estar revisando específicamente, como que hubiéramos estado casi muy conectados en estos conocimientos, tipos de preguntas y por supuesto también barrido textual, que es algo que efectivamente ayuda a la velocidad lectora, que es algo que yo creo que también a ellos les va a servir al harto. Para no quitarte minutitos de tiempo aquí, pero efectivamente lo vamos a profundizar ya en la segunda sección, seguro, donde ellos sí, pues, van a estar ahí porque si vienen al área de humanidades, van a estar conmigo en un ratito más. ¿Cierto? Súper. Ya, Franci, para que se quede tranquila, ahí tiene a su profesor experto y él le va a enseñar entonces cómo leer más rápido. Yo había leído tu comentario en el chat, pero después cuando lo hiciste a viva voz, te entendí al revés, mira que soy pago, o sea, todos nos equivocamos. Yo sigo en todo caso con mi convencimiento de que en historia y ciencias sociales hay que detenerse. Sigo convencida de eso. Primero porque
la pregunta muestra bastante información, por lo que les decía, porque hay que hacer relaciones también con otros temas y con aspectos de su vida cotidiana, de aquello que ustedes viven. Y mi consejo para responder, por lo menos en esta área, es que ustedes vayan por descarte de cuáles no son, salvo que se encontraron con una pregunta que sí la manejan muy bien, y entonces ahí pueden marcar de inmediato la correcta. Pero siempre es bueno igual revisar todas las alternativas. ¿Ya? Cuando ustedes estén solitos frente a la prueba, así, concentrados respondiendo, 2 minutos es un tiempo prudente. Por lo tanto, ahora entendiéndole a Francisca, si ella responde rápido y responde mal, entonces no suma puntaje para la prueba. A veces uno no responde la prueba completa, pero aún así puede obtener un alto puntaje porque las que respondió son correctas. Entonces, eso es lo que vale, las preguntas correctas finalmente, no la cantidad de las que respondemos, porque si de ellas la mayoría está mala, entonces no vamos a sumar. Bien, vamos a ver una preguntita más para no quitarle tiempo al profesor. Yo tenía muchas preparadas para hoy día, pero como han surgido dudas. ¿Conocen la OCDE, chiquillos? ¿Saben a qué corresponde esta sigla? Bueno, el nombre está aquí puesto antes. Dice Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero ustedes asocian esta palabrita, OCDE, o la OCDE. Dicen no. Yo tampoco, como que no me suena. No, de las noticias, no. A lo mejor de clase no, pero en las noticias aparece harto. Kimberly también dice que no. Ah, ya, les voy a tener que contar entonces. A nivel mundial hay varias organizaciones. La ONU sí la conocían porque la vimos en otra pregunta. Casi nunca veo noticias. Vean noticias, chiquillos. O vean documentales si les gusta. El canal de historia o lo que sea, porque se supone que es información fiable. Ya, Sofi, dale. Dígalo usted en vez de que lo diga yo. ¿Qué es la OCDE? No estoy muy segura, pero creo que es para regular la sustentabilidad del desarrollo de un país o de algo, para que no ¿Ya? esté desborde, algo así. ¿Ya? Miren, esta palabrita, no se olviden más porque seguro en la prueba les aparece una pregunta de la OCDE, seguro. Esta sigla, cuyo nombre está aquí, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización que nace en Europa. La Unión Europea sí la conocen, ¿cierto? Ya. Pero el asunto es que esta organización es de Europa, pero no porque haya nacido en Europa, los únicos países que pertenecen a ella son europeos. No es así. De hecho, como dice más abajito, Chile es miembro de la OCDE, o sea, forma parte de esta organización. La OCDE es una organización supranacional como lo es la ONU, por ejemplo, como lo es la OEA, como lo es UNESCO, y por lo general estos organismos tienen varias áreas. Casi todas estas organizaciones se preocupan de las áreas más importantes a nivel mundial. Entonces, como explicaba Sofi, tienen un área relacionada con la sustentabilidad, pero siempre tienen un área relacionada con economía, una con educación, con derechos humanos y así varios temas. Bueno, el asunto es que esta organización ha estudiado, como les decía, varios temas que causan problemas sociales a la humanidad. Y es una de las primeras instituciones que se ha preocupado, dice allí, de estudiar las implicancias económicas de las acciones emprendidas para revertir las emisiones de gases del efecto invernadero. Bueno, lo que nos está diciendo es que este organismo ha estudiado los efectos económicos
de este problemita que está aquí, que es el efecto invernadero. Y esta organización ha sido muy importante para negociar con los distintos países respecto del cambio climático. Chile, como les decía, es miembro de este organismo. Chile es miembro de la mayoría de los organismos supranacionales, es decir, no es un país que se niega a participar. Los países miembros, obviamente, al formar parte de este organismo, lo que están diciendo es que las orientaciones que el organismo entregue las van a seguir. Por decirlo en términos simples. Más allá de que manejen la OCDE o no, a lo mejor la pregunta se les hace sencilla. Dice, ¿cuál es una de las principales iniciativas que debe llevar a cabo el Estado chileno? De nuevo aparece el Estado chileno. No nos está hablando de los ciudadanos, nos está hablando de la administración de nuestro país. ¿Qué iniciativas debe llevar a cabo para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero? ¿Cuál de estas alternativas ustedes responderían, chiquillos? Y con eso vamos a cerrar la sesión de historia de hoy. Puede ser la A o la E. ¿Hay alguien más que se atreva? Aparte de la Franci, hay hartos que han participado hoy día, se los agradezco mucho. Ella dice la A o la E. No, ya no terminó. A mí me parece interesante las dos alternativas que ella ha puesto. De hecho, tienen bastante desierto, por eso decía que en ciencias sociales cuesta descartar y por eso mi recomendación es tomarse tiempo en analizar. ¿Alguien más se atreve con la respuesta? Yo creo que la E, dice Daniel. ¿Quieren dar alguna explicación? Tal vez la A. Tal vez la A, dice Paula. Den una pequeña explicación de lo que ustedes creen y yo les cuento la respuesta para cerrar. La A, yo creo. A mí les voy a confesar algo. Cuando vi esta pregunta, me enojé un poquito porque la encontré muy capciosa, es decir, como un poquito engañosa, que podría llevar a confusión. Porque varios han dicho la A o la E, ¿verdad? Promover, dígame. Ay. Promover la extracción de minerales metálicos no, porque ya dijimos que se agotan y además cualquier tipo de extracción produce contaminación y eso significa aumento de los gases, ¿cierto? Relocalizar las industrias contaminantes no, porque el efecto invernadero tiene que ver con la capa de ozono y eso cubre todo el planeta, por lo tanto, claro, podemos cambiar las industrias a otros lugares, por ejemplo, a lugares geográficos que no están en cuenca, es decir, donde la contaminación no se acumula. Pero en el fondo, cambiándolas o no, la contaminación que esas industrias estén provocando va a seguir. Extender la restricción vehicular en las principales ciudades, claro, puede favorecer a esa ciudad en particular, como también la C, que les decía, relocalizar. En cambio, aquí nos están preguntando por el efecto invernadero y no lo están asociando a un lugar específico, sino que están diciendo qué acción debe llevar a cabo el Estado chileno para reducir las emisiones. Entonces, claro que podría ser la A y la E. ¿Por qué? Porque la A es una alternativa global
que habla de que el Estado establezca una nueva institucionalidad, es decir, nuevas normas, nuevos programas, nuevas políticas públicas y por lo tanto que haya una legislación, que hayan instituciones, que hayan acciones asociadas a disminuir el efecto invernadero. Por lo tanto, podría ser, porque de hecho, si nuestro país instaura una institucionalidad medioambiental, mejora muchas situaciones. Pero en realidad la respuesta correcta es la E, aumentar la generación de energía a partir de fuentes limpias, porque el efecto invernadero se provoca fundamentalmente por la generación de energía contaminante, ¿verdad? La huella de carbono, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es generar energía, pero a través de fuentes limpias. Por eso es que muchos países, y por ejemplo el nuestro, han establecido energía eólica, que es la que se da en estos parques eólicos donde están estas aspas girando y eso genera energía. Vamos a profundizar un poquito más en la pregunta en la próxima sesión porque no le quiero quitar mucho tiempo al profesor Carlos. Dijimos a las 4 en punto y estamos pasados en unos minutitos, así que yo ya me desaparezco. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan participado. La respuesta correcta es la E. Y si se quedaron con alguna duda, déjenla por ahí apuntada. Lo pueden preguntar incluso en el WhatsApp de la academia, si es que no quieren esperar hasta la próxima semana. ¿Ya? Y voy a mandarles por el WhatsApp de la academia también algunas preguntitas, porque así nos sirve para ir jugando un poco durante la semana y avanzar un poquito más rápido.